¿Qué tal? Buenos días. Vamos a hablar hoy de la grupalidad. Para esto vamos a tomar unos aportes de un psicoanalista francés que se llama René Caes, contemporáneo, que trata y plantea la noción de una tercera tópica. ¿Esto qué significa? Significa pensar la subjetividad en relación permanente y en reestructuración permanente a partir de los vínculos que los sujetos sostengan entre sí. Hasta ahora veníamos pensando un modelo y proponiendo un modelo que de ninguna manera queda supeditado a este, sino que se complementa y ha sido el soporte como para que Caes pueda seguir generando estas conclusiones, que era el modelo que nosotros trabajábamos, nos permitía indagar acerca de cómo se construye el aparato psíquico en un sujeto histórico. Tomando en cuenta todos estos elementos que ya hemos acopiado conceptualmente, podemos avanzar un paso más y pensar esta construcción psíquica en el ámbito de la vincularidad. Estamos totalmente en condiciones de afirmar ya luego de este recorrido que nuestra existencia está sobredeterminada por la vincularidad. Esta vincularidad se instala, por un lado, en la indefensión que portamos y por el otro lado, por el ámbito cultural en el que nos incluimos al nacer. La cultura nos permite sobrevivir y al mismo tiempo nos otorga significaciones. Por lo tanto, ya desde el inicio comenzamos a ser seres vinculares. En este sentido, es necesario ubicar nuestra subjetividad en los marcos de interacción. Para eso tuvimos un encuentro anterior en el cual pensábamos los distintos modos de agrupamiento que existen en la realidad humana. A grandes rasgos, obviamente. Algunos tenían que ver con el fortalecimiento de nuestra subjetividad y autonomía, y otros están instalados justamente en el desdibujamiento de aquellos límites que nos permiten diferenciarnos del otro y al mismo tiempo interactuar con el otro. Hablamos así del grupo y de la masa. Hoy tomamos esos elementos como para poder pensar que nuestra subjetividad adviene como posible a partir de la grupalidad. La grupalidad supone una interacción entre personas reguladas en donde todos los integrantes del grupo van a tener un vínculo en referencia con el otro. Van a tener un vínculo que lo signifique, mejor dicho, en referencia con el otro y recíprocamente. Al mismo tiempo, el contexto en donde se dan estos vínculos es un contexto que sobredetermina la ubicación que tenemos dentro de un grupo y la legalidad a la que está sujeta esa significación, esa ubicación. Significación y ubicación son conceptos que se implican mutuamente en este contexto. Esto que estoy diciendo es lo que vamos a intentar desarrollar ayudándonos con un PowerPoint que marca esta secuencia que yo les estoy sintetizando en este momento. En realidad, toda la conceptualización es esta. Somos sujetos, sujetados a un grupo, y este grupo es el que nos va a dar la condición de posibilidad para el transcurrir histórico de nuestra subjetividad, es decir, para nuestra construcción subjetiva,
y al mismo tiempo nos va a limitar a través de las reglas de interacción que el grupo imponga. Esas reglas de interacción que están impuestas en el grupo no son inamovibles. Es esperable que sean consensuadas. Que sean consensuadas no quiere decir que siempre, individualmente, nos vengan absolutamente cómodas, nos resulten absolutamente cómodas. Quiere decir que nos hacen posible la interacción. Esto es, por ahora voy a tratar de compartir la pantalla con el cuadro que hemos preparado para esta ocasión, comenzando con lo que dije al principio. El inconsciente grupal es una propuesta de René Caes, quien es contemporáneo, como les había dicho, y quien nos permite pensar la subjetividad como un concepto dialéctico y como un concepto abierto. No somos el mismo sujeto cuando terminamos un periodo de nuestra vida que ha sentado las bases de nuestra existencia. Somos un sujeto marcado por nuestra historia. No es lo mismo un niño que tuvo una infancia con contención que otro que no la tuvo. Es decir, esas son marcas que permanentemente van a insistir y a manifestarse a lo largo de la vida. Ahora, no son inamovibles. Esto es lo que lleva a Caes a pensar que el sujeto es un sujeto abierto a modificaciones en el plano de lo subjetivo. Estas aperturas, esta posibilidad de transformación es la que explica y nos da la posibilidad de corrernos de vínculos que muchas veces reiteran situaciones de padecimiento. Y corrernos de vínculos que pareciera ser que a veces los vivimos como una ironía y como una casualidad, y que en realidad pueden tener otra explicación que nos deje menos impotentes, como pensar en la casualidad o pensar en las ironías del destino. En realidad hay un mecanismo de repetición inconsciente que nos lleva a situaciones que han sido de padecimiento y probablemente de las cuales queremos muchas veces escapar y terminamos reeditándolas en distintas relaciones que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida. Situaciones de maltrato, situaciones de violencia, en las historias de esos sujetos, tanto aquellos que ejercen la violencia como las que la padecen, aparecen condicionamientos históricos. ¿Por qué digo esto? Porque justamente esta teoría nos da un elemento que nos va a hacer posible intervenir de otra manera, de una manera creativa, de una manera que nos permita proporcionarle a un sujeto atrapado en esas ironías del destino aparentes, que nos permita trabajar con él o con ella y ayudarnos a construir un nuevo lugar en los vínculos. René Caes toma elementos de desarrollos tanto desde lo grupal como desde lo psicoanalítico que lo han antecedido. Aquí les hice una pequeña síntesis de aquellos autores que toma René Caes, como Bion, como Faulkner, como Moreno. Son autores que han trabajado desde el psicoanálisis y fuera del psicoanálisis, tratando de esclarecer el saber acerca de lo grupal, ¿no? Lo grupal es una instancia que trasciende, que incluye subjetividades, pero que tiene definiciones propias y que todos estos autores, todo este recorrido, desde la psicología, desde la sociología, desde los distintos ámbitos científicos donde se abordó lo grupal, han aportado al conocimiento de estas instancias. El aporte
privilegiado que toma CAES es el de Pichon Rivière. Pichon Rivière es un psicoanalista, así fue un psicoanalista, que desarrolló toda su práctica y creó conceptos acerca de lo grupal que revolucionaron la historia del conocimiento de los grupos y desarrolló su trabajo en Argentina. Fue uno de los fundadores de la Asociación Psicoanalítica Argentina de principios del siglo XX, que se instituye como institución, valga la redundancia, en 1942, pero ya desde 1938 venía funcionando, por iniciativa de Pichon Rivière, Marie Langer, Garma, etc. Son los fundadores también de la corriente psicoanalítica argentina. Pichon Rivière describe desde el psicoanálisis, obviamente, aporta una serie de conceptos que permiten leer el funcionamiento grupal. Y a partir del funcionamiento grupal, permite detectar cómo se logran transformaciones en las subjetividades que interactúan dentro de ese grupo. Nos da unos elementos que son muy, muy valiosos y que ya no podríamos analizar realidades sin tenerlos en cuenta, como que el grupo se construye en distintos momentos, que nos permite diferenciar aquello que hace que las personas se agrupen y luego constituyan un grupo. Habla de los distintos momentos del grupo, habla de la resistencia al grupo, habla del fantasma del grupo, es decir, de aquello que hace que más allá de la experiencia que tengamos al integrarnos a un grupo o al intentar hacerlo, se refiere a poder diferenciar la vivencia que nosotros tenemos con la realidad. O sea, nos sentimos tratados de una manera y no siempre eso refleja la forma en que realmente nos están tratando. ¿Por qué? Porque interpretamos desde nuestros esquemas anteriores incorporados a nuestra subjetividad, interpretamos el dato nuevo del nuevo grupo al que estamos perteneciendo. Por lo tanto, un grupo es algo que se construye luego de un proceso de trabajo arduo entre las personas que se juntan. Y dice Pichon, ¿cómo se hace para que el grupo aporte una novedad a la subjetividad? Bueno, lo que se hace en realidad es tratar de buscar un mecanismo por el cual los preconceptos, llamémosle así, con los que cada uno viene al encuentro grupal con otros, que esos preconceptos puedan ponerse en movimiento. Y dice Pichon, ¿qué es lo que los pone en movimiento? La actividad, la tarea. La tarea grupal, el tener que hacer algo grupalmente, es lo que da la posibilidad al grupo a que se transforme. Esto no quiere decir que tiene una tarea de grupo y instantáneamente se va a transformar porque la realice, porque muchas veces no se llega a formar el grupo y la tarea grupal, bueno, se puede hacer porque la hace uno, la hacen dos, no se hace grupalmente. La tarea grupal puede ser un producto, pero el grupo no se ha formado. Si interactuamos en función de un objetivo común, tenemos la opción, tenemos la posibilidad de transformar nuestro esquema previo al encuentro con este nuevo grupo que estamos tomando como ejemplo para explicarlo. Esto es lo que aporta Pichon y René Caes lo toma, profundizándolo
al mismo tiempo que toma muchos otros recursos teóricos de recorridos anteriores, y comienza a pensar que el grupo no solamente transforma subjetividades y aporta a esa transformación, sino que esa transformación de las subjetividades es lo que manifiesta la existencia y la presencia de un inconsciente grupal. Quiero decir con esto, de un mecanismo que construye subjetividades y que escapa al ámbito limitado de cada una de las personas cuya subjetividad está interactuando dentro del grupo. Por lo tanto, esto lo lleva acá a indagar acerca de el tipo de estructuras que se juegan en este inconsciente grupal. Esto lo lleva a pensar en las ideas de subjetividad, intersubjetividad, transubjetividad. Me estoy adelantando, como suelo hacer. Bueno, la intersubjetividad indica, empecemos a pensarla, como aquel concepto que nos va a permitir ver, interpretar, leer cómo se vinculan dos subjetividades o más subjetividades, cómo es la interacción subjetiva. Esto que hace un momento yo planteaba, ¿no? Estas situaciones a las cuales nosotros arribamos en nuestra vida, que terminamos por ahí reiterando los vínculos, vivencias anteriores, o si nos terminamos vinculando de una manera en donde volvemos a sentir que volvimos a la misma situación que tal vez queríamos evitar. Aparece la queja. Ahí aparece la queja, aparece, bueno, siempre yo me termino recargando con todo, o no me siento del todo integrada o integrado al grupo, o en mi pareja, que yo creí que iba a modificar, a hacer algo distinto a lo que viví en mi familia de origen, hay cosas que se reiteran. En fin, esto tiene que ver con una lógica que es intersubjetiva, porque no es solo uno que refleja masivamente en otra persona aquello que está sobredeterminado en nuestra historia, sino que también es la otra persona la que interactúa con nosotros. Por lo tanto, está abierto. Depende del tipo de vínculo que podamos establecer, que se refuercen ciertas predisposiciones preexistentes en nosotros o se refuercen otras. No está escrito el final de la película en ningún momento. Siempre se puede transformar. Sí hay una predisposición. Esta es la cuestión de la intersubjetividad. La transubjetividad completa y complementa este concepto en donde cuando caemos en una estructura instituida, esta estructura va a ser la contención y va a sobredeterminar en parte todos los vínculos intersubjetivos que allí ocurran. Es decir, que es un elemento más a tener en cuenta en la intersubjetividad. Son conceptos muy importantes en el sentido de que nos permiten aportar a una dinámica de funcionamiento grupal, familiar, vincular, institucional, en donde en la medida que veamos cómo estos planos interactúan en simultáneo y sobredeterminan situaciones generalmente críticas, porque las críticas son las que van a requerir de nuestra intervención profesional, en la medida en que estas
elementos los tengamos en cuenta, vamos a poder tener más claridad para la intervención, ¿no? No es lo que le pasa a una persona con otra, es lo que le pasa a una persona con otra, o es lo que le pasa a una persona, pero es lo que le pasa a una persona y en esa interacción coexisten la subjetividad, la intersubjetividad y la transsubjetividad. Por eso presentamos este autor, porque es el que da los elementos para que después cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra disciplina científica, a nuestra demanda en la práctica profesional, podamos y debamos intervenir en distintos ámbitos grupales. Bueno, yo recorté aquí 3 conceptos que me parecía pertinente profundizar, no se van a profundizar, pero subrayar en el desarrollo de la teoría de Caes, que creo más o menos haberles comentado de qué se trata, nada más que eso. Acá marcan 3 puntos, yo voy a comenzar por el último, que es el de la catástrofe psíquica. Caes habla en este marco, con todo este marco teórico del inconsciente grupal, habla de la catástrofe psíquica. Esto es un concepto importante y es un concepto que creo que en este momento que estamos viviendo, que no podemos evaluar las consecuencias que pueda llegar a tener porque no estamos transitando, no hay consecuencias aún. Pero este concepto de catástrofe psíquica permite abordar ciertas rupturas que resquebrajan no solo las subjetividades, sino los criterios de interacción de una estructura grupal y colectiva en general. La catástrofe es aquel concepto que permite entender lo que ocurre cuando un proceso de grupalidad, me puedo referir al mundo entero, a un país, a una comunidad, a una relación de pareja, a una familia, a un sujeto, frente a una gran pérdida que no puede procesar de alguna manera, frente a la cual no se puede reconstruir. La catástrofe psíquica es lo que nos permite entender qué ocurre, qué transformación que escapa a la lógica de la construcción, del devenir histórico, qué transformación abrupta ocurre en un sujeto o en un conjunto ilimitado de sujetos expuestos a la misma situación violenta. Una catástrofe natural puede ser una catástrofe psíquica, una catástrofe social puede ser una catástrofe psíquica. Caes vincula esta idea de catástrofe a la última dictadura ocurrida en nuestro país, habla de esto, ustedes tienen marcados artículos de difusión, en donde Caes habla de que una irrupción, la irrupción del terror, la falta de garantías constitucionales absolutas, la transgresión a todo derecho humano, la desaparición de personas, es una catástrofe psíquica, en tanto transforma una sociedad, porque ya la sociedad no vuelve al punto anterior al de la dictadura, nunca, todos estamos marcados por la dictadura, no aquellos que tuvieron un vínculo cercano, que se sintieron defraudados por la dictadura, todos. Es decir, los desaparecidos están en la identidad de todos nosotros, lo reconozcamos o no lo reconozcamos. Somos hijos de esa realidad. Hayamos, como la mayoría de ustedes, nacido muchísimo después,
nacieron en un país en donde esto transformó profundamente la estructura vincular, transformó profundamente la significación de unos para con los otros. Haber padecido un genocidio nos transforma, y no nos transforma porque dinámicamente nos vamos transformando a medida que vamos elaborando y construyendo nuevos vínculos. Nos transforma abruptamente, nos desestructura, y algunos podemos repararnos y otros no. Por eso, el hecho de haber, en el caso de la dictadura, logrado muchos años después, y luego de haber renunciado a través de las leyes de audiencia de vida y punto final, luego de haber podido reabrir los juicios en 2004 con decisión del año 2000, del presidente Kirchner en el año 2004 y con la implementación de los juicios a partir de 2005, esto genera una reparación subjetiva, no solo de aquellos que fueron víctimas y que la apertura de juicios los transformó en testigos, sino de toda la sociedad. Porque comenzamos a poder relacionarnos con nuestra condición de sujetos de derecho de otra manera. Más allá de los avatares y de lo que vino después. Si nosotros establecemos un paralelo, una línea de tiempo de qué ocurrió con nuestros derechos, más allá de que hubo gobiernos que los facilitaron y gobiernos que los perjudicaron y los mandaron para, y un gobierno, digamos, después de 2004 que los mandó para atrás, vemos cómo la construcción subjetiva de esta comunidad se vio marcada y se ve marcada por las políticas públicas. Entonces, esto solo para ilustrar la importancia que tiene la idea de catástrofe psíquica. Una catástrofe psíquica es un acontecimiento que altera profundamente el funcionamiento estructural de una comunidad, y cuando se supera esa catástrofe psíquica, esa comunidad se repara o no, se reconstruye a partir de los cimientos que deben ser reformulados. Por eso es importante conocer nuestra historia, porque a veces las claves de los vínculos o de las dificultades vinculares que tenemos en la actualidad, nos tenemos que buscar en la historia, no solo en la historia personal, sino en la historia colectiva, de la cual formamos parte, hayamos sido protagonistas o no. La historia nos incluye a todos, y aquello que nos afecta a todos y a todas, obviamente. Entonces, el concepto de catástrofe psíquica es un concepto fundamental para la gestión y para la elaboración y la lectura de la realidad desde las políticas públicas. Cuando hablamos de políticas públicas no podemos pensar en este punto, en este modo de abordaje, si no incluimos la subjetividad. Y desde la disciplina nuestra, que es la psicología, estamos aportando esto: vincularidad y subjetividad. El segundo concepto es el de las alianzas inconscientes. Las alianzas inconscientes son aquellas que resultan de la complementariedad no elegida de los vínculos. La alianza inconsciente es aquel rasgo estructural que se resiste a modificarse. De alguna manera no podemos pensar así. Esto de que ocurre generalmente en las parejas. Bueno, hemos hablado y hemos decidido rever nuestra relación y vamos a evitar las discusiones o vamos a redistribuir las tareas del hogar, etc.
es muy importante, es un elemento fundamental poder poner en palabras un conflicto, porque si no, no hay forma de abordarlo. Ahora, la decisión solamente no alcanza. El poder poner en palabras abre un proceso de muchísimo trabajo, que es trabajar ese vínculo para poder transformarlo. Si no, la alianza inconsciente persiste. Es como la estructura que siempre las estructuras vinculares tienden a mantenerse idénticas a sí mismas, salvo que una catástrofe las altere, pero generalmente las catástrofes alteran generando pérdidas, no cambios constructivos. La alianza vincular es aquello que insiste, que se opone a las transformaciones vinculares. Es la complementariedad de los vínculos. Por eso, cuando nos demandan en la intervención en situaciones de violencia familiar, de violencia infantil, de violencia de género, donde hay un vínculo que insiste en su permanencia mucho más allá de lo destructivo que puede ser ese vínculo. Y uno piensa, esta persona sostiene este vínculo porque saca algún beneficio, porque le gusta el maltrato. No, eso es paradojal. A todas las personas les gusta lo bueno, no lo malo, digamos, lo placentero, no lo displacentero. Pero ¿por qué insiste? Porque hay un vínculo construido, una alianza inconsciente vincular, que no siempre está al servicio de preservar la subjetividad, pero inconscientemente nos vincula al otro de una manera muchas veces destructiva. Este concepto a nosotros nos permite intervenir en esas alianzas inconscientes en la medida en que generen malestar, en que generen algo destructivo en la vincularidad y en la subjetividad. Eso está puesto acá. El sujeto del grupo como sujeto del inconsciente. Esto sintetiza todo lo que vimos anteriormente y un poco concluye lo que yo esbocé al principio. Nos permite concluir eso. El sujeto como sujeto del inconsciente, como sujeto del inconsciente grupal, es aquel que no puede dejar de reconocer en su propio desarrollo la presencia de los distintos planos que atraviesan su existencia, que atraviesan su historia. Más allá de que se reconozca o no se reconozca, hay vínculos subjetivos, intersubjetivos y transsubjetivos que nos sobredeterminan. La manera de poder interactuar y oponernos a lo instituido de esta intersubjetividad que nos sobredetermina es el poder conocerlos, el poder ser menos pasivos frente a estas determinaciones. Por eso es importante ver los vínculos. Por eso es importante recrear los vínculos. Por eso es importante representarlos. Cuando damos la materia esta de modo presencial, buscamos modos, o en algunos casos hacemos ejercicios psicodramáticos, sociodramáticos, tomando el psicodrama, porque allí podemos experimentar en nuestro modo de vincularnos, con el objetivo de leer y ver situaciones que por más que se sepan, a veces no se comprenden. La forma de comprender es a través de la acción. Yo les decía en encuentros anteriores, el
pensamiento es una acción interiorizada. Poder actuar, poder desempeñar un rol adjudicado, un rol dentro del campo de la representación, nos ayuda a salirnos de la centralidad de nuestras vivencias y poder ver las cosas de otra manera, de una manera dinámica. Entonces, el sujeto, como producto del inconsciente grupal, es un sujeto que a su vez es instituido, es sobredeterminado por el grupo y a su vez es un agente transformador del grupo. Esto nos abre la teoría a otros aportes como los de Cornelius Castoriadis, que habla de lo instituido y lo instituyente. Lo instituido es aquello que en una institución va a sobredeterminar nuestra inclusión a ella, y lo instituyente es la posibilidad que tenemos frente a lo instituido para poder generar algún tipo de transformación. Este tipo de transformación que uno puede generar en un ámbito institucional supone una modificación y una transformación y una circulación del poder de otra manera, que puede ocurrir en una institución y puede ocurrir en una relación de pareja, en la familia, en la relación con los amigos, en distintos tipos de instituciones. Por eso el concepto de grupalidad nos abre las puertas para pensar en el concepto de formación institucional. Por lo tanto, este desarrollo, para el cual tomé como apoyo el PowerPoint, nos permite comenzar a trabajar, tener a la mano ciertos conceptos que pretenden enriquecer la intervención que ustedes eventualmente puedan tener. Así que de esta manera doy por finalizada esta charla. Bueno, nos veremos en la próxima.